Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día jueves. Y ya estamos a 26 de septiembre, absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:06, para comenzar una nueva edición de nuestro programa Nuevas Voces junto al doctor Acosta, como cada día. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien, Tomás, muchas gracias, muy contento de estar acá nuevamente y sobre todo en un jueves de historia absolutamente en vivo, siendo las 13:06 de día, jueves 26 de septiembre. Tengo el honor de presentar en los estudios centrales de Radio Agricultura al profesor Alejandro San Francisco. Como siempre digo, ante todo un gran amigo. Gracias por estar acá, profesor. Doctor, un honor y un doble honor tener aquí a don Tomás Bengolea. Ah, bueno. A quien aprovecho de felicitar por su examen de grado el día martes. No solo obtuvo un 7, que es valioso ciertamente, es una buena nota, pero lo que más valoro es que haya dedicado todos estos años paralelamente al servicio al país, a las comunicaciones en Nuevas Voces y en otras actividades en el Partido Republicano, ciertamente. Así que, Tomás, a seguir adelante, hay mucho por hacer todavía en la patria. Agradecido, pues, profesor. Y entre otras cosas, hacer la práctica, como decías tú, el trabajo obligatorio para el Estado durante 6 meses. Seguir pagando impuestos, ¿no? Pagar impuestos por adelantado. Muy bien, Tenemos muy un bien. tema de conversación especialmente interesante, queridos amigos. Algunos habrán seguido el debate que ha generado, yo diría, y no solo el debate, sino la reflexión, el impacto sí, que ha tenido. Y vamos a conversar, lo voy a anunciar inmediatamente. Vamos a hablar un poco de la Iglesia Católica, en particular a propósito, por supuesto, de lo que fueron las palabras de el arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, en el pasado Te Deum, ¿no?, que se celebra todos los años en los marcos de las fiestas patrias. En fin, fue un Te Deum ecuménico en el que el arzobispo de la Iglesia Católica en general habla y planteó varios temas que permiten no solo discutir sobre los temas o los contenidos en concreto, sino también, y es parte de la gracia de tener con nosotros al profesor San Francisco hoy día, conversar también sobre el rol de la Iglesia Católica en términos de su impacto en la cultura, en la opinión pública, en su relación con las autoridades, que es un tema que en la historia de Chile además ha sido muy interesante, una iglesia que ha estado en general bien presente en los sucesos importantes de la historia de nuestro país. Así que qué mejor que poder contrastarlo con lo que es la realidad. Parto con esa pregunta genérica, Alejandro. Si uno tuviese que situar a la Iglesia, no en su dimensión espiritual, estoy pensando en su dimensión fáctica, digamos, en su dimensión material, como un actor de la historia de Chile, ¿qué papel, cuánto protagonismo le cabe a la Iglesia Católica en la vida republicana chilena? La Iglesia es muy relevante, es relevante históricamente, es relevante políticamente y culturalmente. Hay una cosa que es clave entender: las revoluciones tienen cambios en distintos planos. La Revolución Francesa se hace en un Estado católico, que es el francés, y es anticatólica por definición. En cambio, la independencia de Chile se pasa de una monarquía católica a una república católica. O sea, es un cambio crucial en materia política y administrativa, pero no así en materia religiosa. Y ello se da porque la inmensa mayoría de la población era católica y porque el sector dirigente también lo era. Y eso lleva, por ejemplo, a que la primera constitución de larga duración señale que la religión de Chile es la católica apostólica romana, con la exclusión del ejercicio público de cualquier otra. De manera que la Iglesia ha estado unida al Estado en buena parte de la vida republicana, constitucionalmente hasta 1925. Ahora, ¿qué ocurrió? Que se produjo progresivamente en el siglo XIX lo que se llama un proceso de secularización, porque si bien había un Estado católico, instituciones católicas en la sociedad, empieza a cambiar por distintas razones: la enseñanza y práctica de la fe, la influencia extranjera, el epicureísmo, el clericalismo y otros, y empieza a disminuir, sobre todo en el sector dirigente, la presencia religiosa. Y eso lleva, por ejemplo, en 1883-84 a las leyes laicistas o secularizadoras: matrimonio, registro civil y cementerio. Pero queda unida la Iglesia con el Estado hasta 1925. Y hace exactamente 99 años se produce la separación de la Iglesia con el Estado, cuando se establece, entre otras cosas, en la Constitución de 1925, la libertad de conciencia y el libre ejercicio de todos los cultos. Pese a ello, y con esto termino, la resolución de la Iglesia en esa ocasión es más o menos la siguiente: dice, el Estado se ha separado de la Iglesia, pero la Iglesia no se separa
del Estado. De manera que queda ahí una presencia relevante y podemos ahondar en qué áreas queda. Unas que vienen antes de 1925, por ejemplo, la Universidad Católica de Chile, fundada en 1888, numerosas escuelas y establecimientos educacionales, otros de caridad y otros, por supuesto, nacidos después de 1925. También la influencia de la Iglesia, a pesar de que se había separado del Estado de 1925, se mantuvo en el debate público, en la formación valórica, en la discusión pública, y de hecho en los años 60, en los años 70, en los años 80 fue muy relevante, digamos, la opinión de la Iglesia, del arzobispo de Santiago. Ahí yo recuerdo que más de alguna vez en alguna clase comentaba Alejandro San Francisco sobre muchos libros, por ejemplo, de ex arzobispos de Santiago, que eran más un libro político que un libro, digamos, teológico, doctrinal. Y eso de alguna manera se vio opacado en los últimos años y quizás por eso ha generado tanto interés y entusiasmo las palabras de Monseñor Chomalí, porque vino a retomar esta voz relevante de la Iglesia en la opinión pública y fue un contraste con lo que significó, por ejemplo, la labor que llevó a cabo Monseñor Aos, por ejemplo. Lo que pasa es que la Iglesia tiene distintas funciones. La principal, para la cual existe, es para llevar las almas a Cristo y ayudarlas hacia la vida eterna. Esa es como la tarea, es volver a ligar a los hombres con Dios, es una tarea eminentemente religiosa. Sin perjuicio de ello, o en complemento, o como parte de ello, hay una dimensión de la labor de la Iglesia que se llama doctrina social de la Iglesia y que hace que la institución, particularmente a través de el sumo pontífice, los obispos, los sacerdotes y ciertamente a través de los laicos, participe en el debate público a través de orientaciones, documentos, criterios de acción. De hecho, en Chile, por ejemplo, cuando aparece la encíclica Rerum Novarum, hay una revitalización que tiene bemoles del pensamiento social de la Iglesia. Lo mismo ocurre con Quadragésimo Anno en 1931. Pero en lo que tú dices, los años 60, 70, 80, lo que pasa es que se vive una nueva etapa en la historia de la Iglesia. La Iglesia ha experimentado un cambio relevante en su fuero interno, en la composición de los sacerdotes, en quienes ocupan los cargos o las responsabilidades episcopales. Y por ejemplo, a los textos como los que tú te referías, en 1962 aparecen 2 documentos de la Iglesia Católica, del episcopado en su conjunto, el deber social y político de la hora presente, claro. Que es un texto político, de doctrina social de la Iglesia, pero de carácter político-social. Y el otro es la Iglesia y el problema del campesinado chileno, donde uno lo eje era la posibilidad de una reforma agraria en Chile. Esos son evidentemente documentos de carácter social, de doctrina política de la Iglesia. Y eso fue permanente, fue particularmente visible con el liderazgo del cardenal Raúl Silva Enrique en los años 60, 70 y hasta 1983, cuando dejó el arzobispado de Santiago. Asumió en 1961, el 62 fue creado cardenal, ahí lo reemplazó en la capital Monseñor Juan Francisco Fresno, que había sido arzobispo de La Serena, lo sucedió Carlos Oviedo Cavada, después Monseñor Francisco Javier Errázuri, Monseñor Esati, Celestino Oz y finalmente Fernando Chomalí. Y el gran cambio del que tú adviertes, lo que había pasado es que en los últimos años, puede ser la última década, los últimos 6 años, los últimos 4 años, se había producido una ausencia de la Iglesia del debate público y por eso ha llamado la atención la presencia más mediática del nuevo arzobispo de Santiago, que es Fernando Chomalí, y por eso lo que fue, por ejemplo, su primera homilía de Te Deum dio mucho que hablar. Pero podríamos decirlo, para terminar, es un contraste con los años recientes y es un regreso a la historia larga de Chile en cuanto a presencia de la Iglesia en la sociedad. Alejandro, muchas veces se comenta en la opinión de manera quizás un poco vaga o exagerada. Oye,
a propósito del silencio de la Iglesia en los asuntos públicos o políticos del último tiempo, se decía, oye, si los problemas de la historia de Chile siempre esto se resolvía en una comida en la casa del obispo Santiago, el arzobispo Santiago, en que él participaba, mediaba un poco entre las posiciones y era capaz de solucionar el problema. ¿Cuánto hay de cierto en eso y cuánto hay de falsedad? Es decir, del punto de vista político, más allá de los documentos, del punto de vista de la actividad política de las autoridades de la Iglesia, ¿cuánta presencia hubo efectivamente en la resolución de problemas políticos? Estoy pensando, para poner un ejemplo concreto, digamos, ¿no? Pero para el 15 de noviembre, para el 18 de octubre, por decir algo, ¿no? La Iglesia, yo me acuerdo que en su minuto, no sé, Monseñor Agosto ofrecía las iglesias para hacer cabildos constituyentes, una cuestión absurda, pero no relevante desde el punto de vista de la solución del problema. ¿Cómo era eso en la historia de Chile? ¿Había efectivamente un liderazgo que permitía, voy a decirlo así, a moros y a cristianos reconocer ahí una autoridad como una suerte de mediador al que todo el mundo le reconocía esa autoridad? Yo creo que tienes 3 escenarios fundamentales. Uno es el que tú dices, o sea, la Iglesia mediando entre 2 contrapartes y logrando un acuerdo positivo. Por ejemplo, en 1890, cuando se nombra el gabinete Sanfuentes, 30 de mayo del 90, fue censurado por las 2 ramas del Congreso, por la Cámara de Diputados y por el Senado. No abandonan sus puestos, lo que estaba dentro de la Constitución, pero fuera de la práctica parlamentaria. De manera que cuando comienza el 7º mes del año, o sea, cuando vence la ley que autoriza el cobro de contribuciones, el Congreso dice, bueno, no aprobamos la ley que autoriza el cobro de contribuciones. Y el país se encuentra sin ley de cobro de contribuciones, que es una presión, a mi juicio excesiva, contra el presidente de la República, José Manuel Balmaceda, pero estaba dentro de las prácticas parlamentarias. De manera que el país está con un gabinete censurado por las 2 ramas del Congreso y sin cobro de contribuciones. Cuando ya no hay acuerdo posible, media el arzobispo de Santiago, Mariano Casanova, y él logra un acuerdo para que, por un lado, se vayan los ministros censurados del gabinete Sanfuentes y, por otro lado, se apruebe el cobro de contribuciones. Como se produjo una duda de interpretación de cómo debía ser ese cobro, si era retroactivo o no era retroactivo, no siguió el gabinete que se había acordado y asume finalmente el gabinete Belisario Prats. Pero eso fue por mediación de la Iglesia, o sea, fue por mediación de la Iglesia que logró juntar a las partes y con resultado positivo, exitoso. Claro. Segundo caso, julio-agosto del 73. El cardenal Silva Enríquez, preocupado por la situación, el clima de guerra civil que vivía Chile, decide llamar a sus amigos en el gobierno y en la democracia cristiana para tratar de ver últimas posibilidades para llegar a acuerdos y que Chile no caiga en la pendiente de violencia y autodestrucción en que estaba sumido. Termina esto con una reunión en la casa del cardenal Silva Enríquez el 17 de agosto de 1973. Cardenal Silva Enríquez, Patricio Elwin, presidente de la democracia cristiana, Salvador Allende, presidente de la República. Conversan, ven distintos temas, Salvador Allende bromea, mire quién lo hubiera pensado, el líder de la Iglesia Católica, un presidente marxista y masón y el líder de la democracia cristiana, esto solo se da en Chile, bla, bla, bla. Bueno, conversaron, lo pasaron muy bien, tomaron... Entiendo que fue regada algo se tomó... Pero el resultado fue nulo. O sea, el otro día fue Patricio Elwin a ver al cardenal Silva Enríquez y le dijo, oiga, esto no sirvió para nada. Sí, Patricio, bueno, así es la cosa, no sé. O sea, pero lo intentaron. Hay que tener una segunda forma. Y tener una tercera, que la Iglesia sea causa de división por materias políticas. Esa es la cuestión del sacristán, que es la que produce la formación de los partidos políticos en la época del gobierno de Manuel Montt. Imagínate que la Corte de Apelaciones falla de una determinada forma que a la Iglesia no le gusta, entonces le pide a Manuel Montt que intervenga, pero si el presidente tiene que respetar los fallos de los tribunales. Esa es la cuestión del sacristán. Entonces, finalmente se produce una división entre el gobierno y la Iglesia y poco menos que van a echar al arzobispo de Chile por desacato. Claro. Las señoras de Santiago dicen que ellas se van a poner delante de la carroza donde vaya el arzobispo para que no se vaya. Bueno, se genera toda una tensión y eso significa que se forma, por ejemplo, se divide el tronco conservador. Pasan a haber conservadores
católicos o ultramontanos y católicos nacionales o montbaristas. Además surgen los liberales, o sea, ahí es factor de división. O sea, tú tienes todas las fórmulas posibles porque la historia es muy rica, enrevesada, tiene recovecos y evidentemente lo sigue habiendo. Y también está el rol de la Iglesia, por ejemplo, en diferendos como el que hubo con Argentina en el año 78, también relevantísimo. A nivel internacional. Este año se cumplen 40 años del Tratado de Paz y Amistad de Chile con Argentina, que fue una tarea titánica del gobierno chileno, del general Pinochet en la época de la autoridad argentina, del Papa Juan Pablo II, de figuras relevantes en Chile, Tito Videla, por ejemplo, entre ellos, que tiene un libro muy valioso que lo recomiendo al respecto, y otras personas más. Pero ahí la Iglesia fue clave. O sea, Chile en el año 78 estuvo a punto de ir a la guerra, estuvo en guerra virtual, estuvo a minutos. Y en eso el Papa fue proactivo, fue decidido y estuvo dispuesto a mediar, a arriesgar a jugarse su capital político, como se dice, en una cuestión que no necesariamente tenía una resolución fácil, porque él era árbitro. Él no era juez. Perdón, él lo que tenía que hacer era un mediador. No era árbitro. No era árbitro y no era juez. Y no era juez. Era un mediador. Entonces, él no juzgaba según derecho. Tenía que ver de qué manera ambos países acercaban posiciones y llegaban a un acuerdo de paz y seguían la vida en común a la que están destinados por razones históricas y geográficas, y esa visión de decir, oye, países católicos, hermanos, que toda la vida van a estar juntos, pelearse por una cosa como esta puede significar la destrucción, digamos, de ambas sociedades por mucho tiempo. Efectivamente, y como dijo hace poco el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Vera Gallo, son dos países que tienen un futuro compartido común, o sea, hacia adelante. Entonces hay que hacerlo con esa mirada y no con una mirada buscando lo que nos divide, que siempre va a haber elementos que nos dividen, sino aquello que nos une y que es mucho. Vamos a la primera pausa comercial en esta conversación de Jueves de Historia junto al profesor Alejandro Sanfrancisco. Aquí en Nuevas Voces, en pocos minutos retomamos esta interesantísima conversación aquí en Agricultura. Ya volvemos, quédese ahí. De vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando en este Jueves de Historia con el doctor Acosta. ¿Por qué se ríe, doctor Acosta? No, algún día se sabrá la historia de lo que pasa entre medios, en medios comerciales. Algo se puede escuchar ahora en este minuto. Están taladrando aquí al lado de la radio. Yo creo que no lo sienten los auditores. Si no lo sienten, en otro piso. Sí, en otro piso. Obviamente, porque no hacen una radio boicoteando el programa. Así que si usted escucha un sonido medio exótico, es porque están taladrando en este minuto. Y si no lo escucha, tiene mucha suerte, pero para nosotros es muy desagradable. El piso de arriba es el piso 7. El piso 7. Iremos a hacer a presentar nuestra molestia. Bueno, no queda otra alternativa. Claramente no están escuchando el programa, porque si no tendrían Claramente. No, porque están taladrando. Estamos en un Jueves de Historia con el profesor Sanfrancisco junto al doctor Acosta. Y antes de retomar, quisiera saludar a todos los que ya nos escriben por el canal de YouTube, por el chat en directo. Rodrigo Codoseo dice: hola a todos, listo mi histórico y licenciado like. Saludos al profe, saludos a Rodrigo. Pedro Fernández también, Braulio Parra manda saludos, buenas tardes, saludos al panel. 100% Music Lover pone saludos a Tomás y su éxito reciente. Sin duda los Jueves de Historia son mis favoritos, sin desmerecer a los panelistas de otros días. Saludos para él, por supuesto. A Nemesio Melo, a Andrea, que nos dice buenas tardes, saludos desde Viña del Mar, listo mi like. Silvia Yancamil, también Patricio Sepúlveda, que manda felicitaciones, desde ahora tiene mérito para ser presidente, ha subido un peldaño, gran mérito. No, yo creo que no es para tanto, don Patricio, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias por los saludos. También a Juan González, que nos manda también felicitaciones, interesantes Jueves de Historia, dice saludos al doc y al profe. Un abrazo. Rodrigo Graver, también Antonio Jiménez, que nos escribe. Consuelo Toro, que dice excelente tema. Jordan Peterson está fuerte con el tema de la falta de la fe, ya vamos a llegar a eso en algunos minutitos. Nos escriben también muchas felicitaciones por tu examen, Tomás. Te escuchamos a diario con mi madre. Ella también está muy contenta y te envía sus felicitaciones y saludos. Gracias a ustedes por su sintonía, por el cariño. Saludos también a tu querida madre. Oye, nos dicen que no se escucha el ruido y qué alegría que no es un serrucho. Dicen que es un taladro y no un serrucho. Así que... No, el serrucho se está cagando porque llegué y Acosta tuvo que moderarse. Porque el serrucho se lleva escuchando desde marzo. Patricio Sepúlveda también nos escribe. Alejandro Lagos dice saludos a todos. Listo mi like. Patricia Isabel Rivas Astorga, bendiciones, Tomás.
Y tenemos un par de preguntas. Tarin Koopman nos escribe también, muchos saludos para ella. Tenemos dos preguntas del público. Saludos a Gauro, muy cariñoso los saluda. Tenemos dos preguntas del público. Vamos a saludar a los auspiciadores, doctora Costa, y entramos con preguntas del público. Saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. Con Enel celebremos juntos este mes de la patria. Con cielos más seguros te invitan a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Más información en enel.cl. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, postítulos, diplomados y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Doctora Costa, hay preguntas del público, profesor San Francisco. Hay preguntas. Vamos a por ellas, como dicen los españoles. Vamos, pero antes saludos también a Carlos, que nos dice un saludo fraterno desde Milwaukee, Wisconsin. Saludos ahí a Estados Unidos. Alguien pregunta por aquí a propósito de la guerra civil de 1891, que además Alejandro nos comentaba, pero es experto, su doctorado es en la guerra civil de 1891. ¿Qué posición tomó la Iglesia Católica en ese conflicto? La respuesta no es unívoca, hay artículos al respecto, uno de ellos del cardenal y arzobispo Carlos Oviedo Cavada, que fue a su vez historiador, La Iglesia trató de mediar, como dije yo, antes de la guerra civil, de evitar el conflicto. Esa fue la primera posición. Si tú entras a la guerra civil, la posición mayoritaria de los católicos, que estaban agrupados fundamentalmente en el Partido Conservador, fue rebelarse contra la dictadura de José Manuel Balmaceda. Ojo que la mayoría de los partidos también lo hicieron, los radicales, los liberales, y al final Balmaceda solo quedó protegido por el pequeño núcleo de liberal balmacedista. De hecho, irónicamente, algunos llamaban al último gabinete del 90, gabinete de amigos personales, el de Claudio Vicuña. Pero parte de la odiosidad se trasladó a la Iglesia o a algunos católicos. Por ejemplo, el diario El Chileno, que era un diario popular católico, cuando tú lo lees es tremendo. Tras la muerte de Balmaceda, conocida la muerte de Balmaceda, en momentos en que lo que cabe más bien es grandeza. Hay un artículo del diario Chileno, que obviamente no lo voy a reproducir entero, pero termina diciendo: más le valiera no haber nacido. O sea, lapidario, que es una frase de origen bíblico, contra José Manuel Balmaceda, que en general no hay que aplicar nunca, porque las personas que estamos en este mundo no somos los indicados para andar juzgando a los demás. Se puede juzgar el gobierno, se puede hacer un juicio, mira, debería haber cedido, fue un mal gobierno, etcétera, etcétera. Más le valiera no haber nacido. ¿Y qué sabe uno de lo que Dios ha hecho con esa alma?, dijo una vez un santo respecto de alguien que le preguntó. Alejandro, saludos a Boston también, que nos escriben desde ahí, a Pilar Ríos, que dice: lindo el doctor en Sin Filtros, un abrazo. Muchas gracias. Mira, muchas gracias. Fíjate que efectivamente cuando te maquillan, el bronceado te sienta. Hay algo ahí. Hay un buen trabajo. El efecto de la televisión. De Praga 555. Sí, no. Yo aprovecho de saludar a mi hermano Ignacio, a Andrea Rola, a su señora y a sus hijos que viven en Boston. Mira, qué bien. De donde nos escribe Consuelo Toro. Tenemos una audiencia absolutamente internacional, querido amigo. No está por ahí Raúl Fajardo, falta, lo voy a mencionar y me imagino que va a escribir, que siempre nos escribe desde Suecia. Desde Suecia, sí. Boston, que además se debe estar preparando, aprovechando los últimos meses razonables de temperatura, porque lo que se viene en el invierno de Boston es duro. Y aquí el calor, yo creo, también va a ser cosa seria en los meses de enero y febrero. Alejandro, antes de los temas que teníamos pensado, nos pregunta Beatriz, por favor que repita el libro que recomendó, please. Yo no me acuerdo cuál era el libro. ¿Habrá sido el libro a propósito de... ¿cómo se llama? ¿A propósito era de la Guerra Civil del 91? No era de la Guerra Civil del 91. Hablé yo de los dos documentos de la Iglesia. Sí, de comienzo de siglo. Y ya me voy a acordar. Ahí nos vamos a acordar. Ya nos vamos a acordar, sí. El tema...
Y yo quería hacerle una pregunta, profesor San Francisco, a propósito de la iglesia y también de los católicos en la política, porque hoy día es poco habitual que haya representantes políticos que se paren desde, digamos, su fe católica a hacer política, pero hace 50 años atrás era muy relevante. De hecho, habían partidos que, si bien no eran católicos, la interpretación política de esa catolicidad hacía que estuviera el Partido Conservador, que después se escindiera la juventud del Partido Conservador y hiciera lo que fue la Falange Nacional. Eduardo Frei Montalva era un conocido político y también con una faceta intelectual donde, digamos, el rol, digamos, de su rol político estaba hecho a través de la catolicidad. Usted lo ha dicho aquí en estos micrófonos cuando, entiendo que en un libro, en una tesis, decía que la respuesta política era Cristo o alguna cosa así. Dijo, la respuesta a la cuestión social, Cristo. Lo decía Frei Montalva, digamos. En REC, la revista de estudiantes católicos. Y además también en ese minuto había mucha deliberación de intelectuales católicos, digamos, que además eran intelectuales políticos que podían hacer una reflexión del momento. Entonces, eso también se fue perdiendo, pero fue muy rica y muy relevante esa discusión que se dio en esa época. Así es, tal cual. Mira, el pensamiento católico ha tenido sus luces en Chile. Hoy día yo te diría que está en una etapa de baja, ciertamente, pero hubo momentos particularmente fértiles. La década del 30 lo fue, así lo reseña Bernardino Piñera, que después fue Monseñor Bernardino Piñera, en un artículo sobre los jóvenes de la década de 1930, el trabajo que hizo la ANEC, la Juventud Católica de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, fue muy, muy potente en ese sentido. Los jóvenes católicos conservadores lo eran, y lo mismo los futuros falangistas o demócratas cristianos. Había una diferencia entre ellos, que el Partido Conservador era un partido católico. En cambio, el Partido Demócrata Cristiano, cuando se funda en 1957, se declara de inspiración cristiana, que es distinto a un partido católico. ¿Era confesional? Católico es confesional, efectivamente. El de inspiración cristiana no lo es. De hecho, uno de los principales teóricos de la democracia cristiana, muy buen teórico de la democracia cristiana y con mucha comprensión de lo que es un pensamiento social cristiano, no era católico, que era Jaime Castillo Velasco. Y el partido UDI, por ejemplo, es un partido que se define de inspiración cristiana en su fundación en 1983. Y lo mismo pasa en el plano intelectual del pensamiento social cristiano. Ciertamente Frei es una destacada figura en los años 30, Frei Montalva. Un libro que yo recomiendo es La política y el espíritu. Pero más que Frei, si uno quiere ver el pensamiento católico de esa línea intelectual, a mí me parece que la revista Política y Espíritu, que se fundó en 1945, es notable para entender el pensamiento falangista de muchos católicos que eran demócratas cristianos en su vida, que fue una revista que fue decayendo y que se acabó finalmente el año 2000, cuando Ricardo Lagos asumió la presidencia de la República. Hay un pensamiento católico, me parece a mí, en la revista del padre Alberto Hurtado, que es revista Mensaje, y entre los católicos de ese talante, yo creo que Alberto Hurtado, Monseñor Manuel Larraín, tienen también un nivel importante para la comprensión del catolicismo. Dentro de los católicos que genéricamente se llaman conservadores, que no es un calificativo que a mí me guste particularmente, hay algunos que son muy destacados. Voy a nombrar a dos, estoy pensando antes del 73. Uno, que a mi juicio es clave, es Mario Góngora. Mario Góngora tiene muchos libros de historia que son de primer nivel, sí, pero tiene reflexiones de pensamiento católico que son absolutamente sublimes, extraordinarias. Una de ellas escrita en una revista que se llama Dilemas, cuyo título es La descomposición de la conciencia histórica del catolicismo, que es realmente notable. O sea, vale la pena releerla, que habla de la autodemolición que está cometiendo la Iglesia Católica jerárquica, temporal, no la Iglesia Católica eterna, y lo explica muy bien. Otro, por ejemplo, fue Gonzalo Vial, que siguió siendo un intelectual católico relevante hasta su muerte, el 2009. Gonzalo Vial fundó la revista Portada en 1969, al alero de su maestro, también católico relevante, Jaime Eizaguirre, y una cosa que explica la revista Portada es que está fundada en el pensamiento o
la herencia de Jaime Izaguirre, y que su plataforma, su fundamento es el catolicismo. Y lo dice explícitamente. Y después ya tú puedes ver figuras así como puntuales, y ahí va a tener, qué sé yo, al padre Osvaldo Lira, en otro plano va a tener a Manuel Larraín, el sacerdote jesuita, Roger Beckemans, que vivió en Chile, pero que tiene más impacto sociológico que en temas filosóficos o teológicos, y así sucesivamente. Alejandro, solo para que no se nos olvide, Beatriz nos recuerda, nos dice, era un libro cuando estaba hablando de la mediación de San Juan Pablo II. Ernesto Videla, un libro sobre la mediación, Ernesto Videla, publicado por la Universidad Católica de Chile. Ernesto Videla es el autor. Tito Videla. Ahí va la recomendación, Beatriz, confírmenos si ese era el que estamos hablando. Lo googleenlo, pongan ahí, busca libro, lo que sea, pero lo publicó la Católica. Tito Videla, prematuramente muerto. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero sí conocí a Mónica Cerda, su señora, que está viva, periodista, gran mujer, y creo que es un librazo, muy, muy documentado, muy, muy bueno, de primer nivel. Alejandro, nos tenemos que ir a la pausa. Se precipitó. Velozmente, son las 13:40, así que vamos a volver con el debate. Había un debate, voy a anunciarlo. A propósito de las declaraciones o de la homilía que era el tema, más además podría estar 3 horas. Sí. Ya, a propósito de la homilía de Monseñor Fernando Chomalí, se ha generado un debate en las páginas del Mercurio entre Carlos Peña e Ignacio Walker. ¿Por qué? Porque Carlos Peña publicó una columna el domingo, La Iglesia saca la voz. Que se llama La Iglesia saca la voz. Y les quiero leer simplemente como la frase destacada, y con eso nos vamos a la pausa. Dice Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales: la intervención de Monseñor Chomalí en el Te Deum puso de manifiesto una paradoja. Sacó aplausos en asuntos que pudo haber dicho un sociólogo o un político sensato, y ninguno cuando se trata del aborto o la eutanasia, que están en el centro de la catolicidad. La pregunta es entonces, ¿para qué debe sacar la voz un católico? Esa es la pregunta que se hace Peña, y que él responde desde una posición que en mi juicio comprende muy hondamente el sentido de la catolicidad, y que ha generado un debate con Ignacio Walker. Ha participado también, publicó algo Jaime Antunes, si no me equivoco, hace algunos días. Se involucró también el ex provincial de los jesuitas, el sacerdote Cristian del Campo, en una incomprensión de la escritura más básica, que es bien de película, pero ha generado un debate interesante que vamos a conversar en Nuevas Voces a la vuelta a la pausa, aquí en este Jueves de Historia con el profesor Alejandro San Francisco. De vuelta, queridos amigos, con Nuevas Voces en este día Jueves de Historia, conversando con el profesor San Francisco, siempre en compañía del doctor Acosta. Conversación a la que usted puede ponerle me gusta en el canal de YouTube, todos los que nos están viendo ahí en Agricultura TV, y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales, @Voces por Chile, Voces por Chile, en Twitter, en Instagram, en TikTok, para poder ir comentando con nosotros, como lo hacía también Consuelo, si no me equivoco, a través de Twitter, y otras personas que nos escriben también por ahí. Anunciamos el tema, doctor Acosta: debate entre Carlos Peña e Ignacio Walker a propósito de la homilía de Monseñor Fernando Chomalí. Un amigo el otro día decía, mira, qué notable que un tipo que no es católico, como el rector Carlos Peña, defienda a la catolicidad de aquellos que se dicen católicos, porque dan argumentos como los de Ignacio Walker cuando señala que no se puede renunciar a hacer uso de la razón, menos aún a hacerlo en el ámbito de la conciencia moral. Así se trata de cuestiones dogmáticas y de antropología cristiana que con razón pueden preocupar a Peña a propósito de su columna. Porque el argumento que intenta dar Walker en el diario es decir, mira, hay cosas que son un verdadero sagrario como la conciencia, y si la iglesia dice A y yo en conciencia creo anti-A, entonces yo estoy bien y la iglesia está mal. Y básicamente lo que le dice Peña es decirle, bueno, está fantástico, pero hay cosas que la iglesia dice que son verdad revelada, como por ejemplo la santidad de la vida, la dignidad de la persona humana, sin importar características individuales desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, si usted dice eso, está actuando en contra de lo que dice la iglesia. Y al mismo tiempo, han habido otros argumentos que dicen, bueno, incluso en temas sociales tiene mayor fortaleza la posición de la iglesia que en temas del inicio y del final de la vida, y es ahí donde ningún católico, bien llamado católico, debería salirse. Por lo tanto, hay otros que dicen que hay una verdad ensalada que tiene en la cabeza ciertas personas que promueven estas ideas. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto el profesor Alejandro San Francisco? Yo pienso que hay que entender el tema históricamente desde la perspectiva de la función, de la misión de la iglesia. La iglesia, lo que dice el rector Carlos Peña,
primero dice muchas verdades. O sea, al arzobispo Chomalí lo felicitaron principalmente por aquellos temas en que puede haber una comunidad más amplia de todos los sectores sin causar ningún daño político o cultural al ritmo que lleva el país. Chile ha vivido una secularización muy profunda en las últimas 3 décadas. Pérdida de creencia en Dios y pérdida de influencia de la Iglesia en la sociedad. Si tú miras los católicos, hace 15 años, el año 2006, era el 75%, hoy día son el 45%. Hoy día por primera vez son más los no católicos que los católicos en los grupos juveniles. Y así se podrían dar una serie de otras estadísticas. Así lo señala, por ejemplo, la encuesta UC Bicentenario. De manera que en ese contexto de secularización es evidente que cuando el arzobispo de Santiago se refiere a los temas que más le duelen y que debieran tratarse mejor, la juventud, el problema del trabajo, la delincuencia y la seguridad, la corrupción, evidentemente genera un acuerdo mayor porque nadie está a favor de la corrupción, salvo muy poco, o nadie está a favor de que cunda la inseguridad, puede haber insensibilidad, pero no favoritismo, o todos queremos que haya mejores trabajos, independiente de que tomemos malas decisiones al respecto, y queremos que la juventud tenga oportunidades, aunque las decisiones sean malas al respecto y haya 400.000 niní entre 15 y 24 años. En la última parte del discurso, obviamente cuando él dice, bueno, reivindicamos nuestra fe en Jesucristo, obviamente eso lo pueden hacer los que tienen fe. Los demás pueden decir, oye, Cristo me parece un buen profeta, dijo 3 o 4 cosas interesantes, pero no pueden asumirlo tal cual. Entonces, efectivamente, hay cosas, llamémoslas así, blandas y cosas duras en la posición. 2, la Iglesia puede y debe hablar de los distintos temas. Lo que ocurre es que hay niveles de explicación. Hay temas que son dogmáticos. De hecho, en la historia de la Iglesia hay constituciones o documentos que son dogmáticos, son dogmas de la Iglesia, se incorporan al conjunto de creencias, son de fe. Hay otros, en cambio, que son orientaciones, que también tiene que decirla y puede decirla, que forman parte de la doctrina social de la Iglesia. Pero puede hablar la Iglesia en cuestiones de trabajo, en cuestiones de solidaridad, en cuestiones de guerra o paz, en asuntos de educación. Por supuesto, ya hay documentos para todo eso, el Gravísimo Educación y sobre educación, el Evangelium Vitae, del tema que tú mencionabas del derecho a la vida, el Solicitud de Redes Sociales, sobre la preocupación de las cosas sociales, lo mismo Rerum Novarum y 40º Anno, o 80º Annus, y sobre el Razón y Fe, Fides et Ratio. O sea, hay temas que son de distinta naturaleza y en todos puede hablar. Ahora, lo que ocurre es que hay temas, como plantea el ex senador y ex canciller Walker, que las personas tienen que usar la conciencia. La Iglesia ahí distingue, y hay un documento, lo pueden buscar las personas interesadas, distingue la libertad de conciencia que tienen todos, que es lo que señala la Iglesia, de la libertad de las conciencias, en que nadie se puede meter. Pero es una cosa que es un poco más profunda. Por ejemplo, una persona puede decir, yo libremente en conciencia llegué a la conclusión de que Dios no existe, pero soy católico. Bueno, puede llegar libremente a la conclusión de que Dios no existe. Pero lo católico es, Dios existe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, bla, bla. Lo otro es una contradicción en los términos. Y lo mismo puede pasar en otras cuestiones. Y a veces una persona en conciencia puede decir, oye, yo llegué en conciencia a la conclusión de que hay que deshacerse, qué sé yo, de tal raza porque es una raza inferior. Bueno, si llegó en conciencia, entonces no hay problema. No, es que hay problema porque no hay razas inferiores. Existe solamente la raza de los hijos de Dios. Entonces, bueno, es que llegó en conciencia. Ojo con esas cosas porque tienen un riesgo que es grande. El riesgo lo advirtió Juan Pablo II, que en la sociedad contemporánea es la peligrosa alianza entre democracia, donde efectivamente todos pueden hablar y decir cuánto esté de acuerdo a sus convicciones, y relativismo ético, que es una cosa que
efectivamente es parte de las sociedades contemporáneas. Ahora, es consubstancial y vamos a coexistir con ello, pero es bueno tenerlo claro. Alejandro, se nos acaba el tiempo, nos preguntan por el padre Osvaldo Lira, quien la pasada nos agradece la conversación, que agradable escuchar estos temas profundos que afectan al alma humana, muchas gracias. Listo, mi like desde Viña, dice María del Pilar Figueroa, algo tarde, estaba en la calle, pero igual escuchándolo. Gustavo Ursúa también nos escribe, Juana María Silvia Torres dice, hola, aquí viendo el programa, saludos para ella también. Alejandro, tenemos que ir a la recomendación del libro porque nos quedan 2 minutos, lamentablemente. Lo haré cortísimo, pero aquí, si quieren leer quién tiene razón en la discusión, mire, en la discusión depende de lo que discutan, quién argumenta mejor y todo eso. Yo participé no en el debate, sino comentando la homilía de Monseñor Chomalí en el libro. Pero si quieren conocer la doctrina de la Iglesia, que lo pueden querer conocer los católicos para profundizar su fe, o los no católicos para conocer un pensamiento relevante del mundo occidental, este es el libro clave. O sea, un pensamiento fundante del mundo occidental. Fundante. Pero este libro es clave, Catecismo de la Iglesia Católica. Este se publicó a comienzos de los 90. Tiene un estudio o introducción preliminar que es muy notable, se llama Fidei Depositum, que explica que cuidar el depósito de la fe es la tarea que ha sido encargada a la Iglesia. Y explica básicamente qué son los elementos que definen al católico, al catolicismo, a la Iglesia católica. Un credo. ¿En qué creo si soy católico? Un auxilio para la vida. Son los sacramentos. Un conjunto de normas que dicen cómo comportarse, una ética, una moral. Ahí están los mandamientos. Y una forma de relacionarse con Dios de manera permanente. Eso es la oración. Y a través de estas 4 líneas, el Catecismo de la Iglesia Católica, un documento notable que vale la pena leer, explica el depósito de la fe. Repito, para los católicos una forma de profundizar sus conocimientos. Para quienes no lo son, una forma de conocer un pensamiento que es relevante o fundante, como dijo nuestro licenciado, creo que es, Tomás Bengolea. Muy bien. Profesor San Francisco, doctor Acosta, se nos acabó el programa. Pasó muy entretenido. Agradecer también por sus comentarios. Todas las personas dicen que agrado escuchar y ver el programa. Se aprende Conocida tanto. Historia de la mediación papal, así se llama el libro de Ernesto Tito Videla. Un saludo para todos los que nos están ahí escribiendo, que le han puesto me gusta, que nos siguen también en redes sociales. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, ¿o no, Tomás? Mañana viernes a las 13 horas, como cada día, en Nuevas Voces, doctor Acosta. El último programa de la semana, y usted quédese porque ya viene Deportes en Agricultura. Celebra la cataristía que nos vamos, ¿viste? Te va a descansar. Como descansó poco al 18. Ya, que le vaya bien. Un abrazo. Chao, nos vemos.